Buenos días, cordial saludo respetados estudiantes. En la siguiente ocasión, en esta ocasión vamos a explicar la implementación de un ciclo manipulando, en este caso, números enteros. En el caso del ejercicio específicamente será un número aleatorio que se va a generar. Sus límites son entre 1 y 50, puede ser cualquier número, el mismo 50, 48, 25, 37, 18, 43, puede ser un número. Entonces, cuando se genera ese número, ese va a ser el límite, va a ser el límite superior, se puede decir, porque el ejercicio nos dice desarrollar un programa en Python que genere un número aleatorio entre 1 y 50. Y verifique qué número es múltiplo de 5 entre 1 y el número aleatorio. O sea que si yo voy a generar un número aleatorio entre 1 y 50 y genero el número 12, voy a buscar qué números son múltiplos de 5 entre 1 y 12. Si el número aleatorio generado por resultado es 48, yo voy a buscar los números múltiplos de 5 que son entre 1 y 48. Entonces, ahí definimos como una parte de qué límites, de dónde voy a partir hasta dónde voy a llegar. Es un recorrido. Ese recorrido lo voy a hacer a través de un ciclo, donde voy a empezar en 1 y voy a llegar al número aleatorio. Recordemos que las partes importantes, los componentes del ciclo es desde dónde voy a iniciar, a dónde voy a llegar y podemos decir como esa caja de cambio, esa transmisión, que es la variable que va a controlar, va a incrementar, va a dar paso a paso hasta llegar al número límite. En este caso sería el número aleatorio que se genere y, por ejemplo, el último que habíamos dicho que sería 48. Vamos a describir a través del código la solución del presente ejercicio. Recuerden que tenemos que colocar la instrucción random para importar la librería que me va a permitir generar el número aleatorio. Entonces tenemos aquí, ya aquí hemos generado el número aleatorio en la variable n1, vamos a guardar ese número entre 1 y 50, guardamos en n1. Ahora podemos imprimir inmediatamente ese número. Podemos describir el siguiente mensaje: el número aleatorio es... Dos puntos. Recuerden que tenemos que utilizar la instrucción str para envolver ese número y poderlo unir con el texto anterior del siguiente mensaje. El número aleatorio es. Bien, ahora tenemos que definir una variable, en este caso va a ser i, que es la variable donde yo voy a empezar. Sabemos que voy a empezar en 1. Recordemos que este ciclo es ascendente porque empieza en 1. Voy desde 1 hasta el número aleatorio, que puede ser un número entre 1 y 50. Y tengo que definir una variable donde voy a guardar, y esta variable no es numérica, sino de tipo texto, donde voy a ir guardando, voy a ir acumulando cada vez que encuentre un número que sea múltiplo de 5 para poderlo imprimir más adelante después que haya culminado ese recorrido. Este ejercicio es bastante sencillo. Recordemos que el ciclo se define a través de la palabra o la instrucción, la palabra reservada o la instrucción while, que significa mientras. Un ciclo funciona a través de una pregunta. En realidad un ciclo es como un condicional, pero un condicional dinámico. O sea, un condicional una pregunta que yo voy a hacer muchas veces. Voy a hacer muchas veces mientras sea verdadera y solamente va a dejar de funcionar, va a dejar de ejecutarse cuando esa pregunta ya sea falsa y ya no va a seguir ejecutándose ese ciclo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que los ciclos en realidad es una amplificación de los condicionales. Como yo tengo que hacer muchas veces esa pregunta, yo no puedo hacer if,
muchas veces, porque eso sería muy engorroso escribir uno a uno esa instrucción. Entonces se han generado los ciclos para optimizar la realización de preguntas, la estructuración de condicionales, porque voy a hacer la misma pregunta, simplemente voy a hacer la misma pregunta a distintos números. Entonces por eso existen los condicionales. Ahora, yo voy a estructurar el recorrido. El recorrido yo sé que va a empezar desde 1 hasta el número aleatorio. Esto no tiene nada de complejo, dado que yo sé que 1, si observamos en la línea 14, está consignado en la variable y. Entonces yo escribo i. Yo voy a ir desde i y sabemos que este ciclo es ascendente. Entonces yo voy a llegar hasta el número. Para llegar hasta el número tendría que utilizar el operador relacional menor o igual. Voy a llegar hasta ese número aleatorio, desde 1 hasta ese número aleatorio voy a llegar. Ahora yo presiono Enter. ¿Cómo yo voy a hacer el recorrido? ¿Cómo voy a dar los pasos? Recordemos que I empieza en 1 y se tiene que ir incrementando. 2, 3, 4. Entonces ese recorrido yo lo voy a hacer con la misma variable. Y yo empiezo en I y termino en N1, pero I es la que va a caminar, es la variable que va a caminar. Entonces I va a tomar el valor de su misma variable, pero lo voy a ir incrementando 1 a 1. Entonces esta instrucción es importante porque esta instrucción define que ese ciclo es ascendente. ¿Qué define también que el ciclo es ascendente? Esta instrucción que está acá, porque va a empezar en 1. Entonces es muy importante determinar el orden del ciclo, si es ascendente, si es descendente. En este caso es ascendente, y dentro de ese recorrido ascendente, porque voy a empezar desde 1 hasta el número aleatorio, voy a hacer una pregunta. Esa pregunta se la voy a hacer a cada número. Cada vez que yo dé un paso, yo empiezo en 1. Cada vez que yo dé un paso a través de un número hasta llegar al número aleatorio que se haya definido, que es el límite superior, que es donde voy a finalizar, voy a hacer una pregunta. Voy a preguntar. Es como si yo fuese casa a casa y fuese preguntando, o si fuese casa a casa y voy preguntando de qué color son las casas, o voy preguntando, voy a un centro comercial, tengo un presupuesto y voy preguntando por los productos que deseo comprar de acuerdo a mi presupuesto. En este caso, por ejemplo, si yo voy a comprar unos zapatos, un par de zapatos, y tengo una cantidad de dinero, yo entro a un almacén, pregunto por el calzado que me gusta y pregunto su precio, hasta encontrar el calzado que me guste y que me alcance el dinero. Esos son recorridos. Nosotros hacemos recorrido en nuestra vida a diario. Hacemos recorrido cuando nos dirigimos a la escuela, al hospital, vamos al supermercado, vamos a un banco, vamos a un centro comercial. También cuando esperamos que escampe, está lloviendo, entonces estamos haciendo una evaluación periódica, cíclica, hasta que escampe para poder seguir transitando o hacer la diligencia que desee. Entonces aquí el if, yo cada paso que doy voy a preguntar. Entonces esa pregunta se la hago a la misma variable i. ¿Qué le voy a preguntar a esa variable i? A la variable i le voy a preguntar a esa variable si es múltiplo de 5. ¿Cómo hago eso? Eso lo hago igualmente como cuando preguntaba que el número es par. El número es par si es múltiplo de 2. Entonces acá el número es múltiplo de ¿quién? De 5. Y si ese residuo, ojo, yo lo voy a dividir entre 5, pero si ese residuo es 0, o sea que el número, el paso y donde esté ubicado en el recorrido a través de i, si yo lo divido entre 5 y esa división es exacta, ese quiere decir que ese número es múltiplo de 5. Entonces eso lo hago a través de esta instrucción. Puedo determinar si el número es múltiplo de 5. Entonces aquí recordemos que si es verdadero, eso quiere decir que el número
que el número es múltiplo de 5. Entonces aquí voy a ingresar, ojo que estoy dentro del condicional. Recuerden que el if está dentro del ciclo porque está insertado, está hacia adentro, hacia la derecha del ciclo. Y aquí he dado 2 puntos también igualmente y estoy hacia la derecha del if. Quiere decir que estoy dentro del if. Eso quiere decir cuando la condición es verdadera. Entonces aquí con la variable rs voy a capturar. Recuerden que tenemos que utilizar str porque la variable rs es tipo texto. Entonces tengo que capturar a quién, ahí. Tengo que capturar ahí y le coloco un espacio para que los números me salgan separados. Entonces aquí ya voy a retener, a capturar ese número i que sí es múltiplo de 5. Entonces, recordemos que va a empezar en 1, en 2, va a ir recorriendo 1, 2. Por ejemplo, en este caso, aquí con la línea 19, este ciclo no puede estar aquí porque quedaría insertado dentro del if. Perdón, esta instrucción de incremento, que es la variable controladora la que va a dar paso, no puede estar dentro del condicional. Tiene que estar alineado al if dentro del ciclo, pero no dentro del condicional. Dentro del ciclo, pero no dentro del condicional. Ahora bien, supongamos que aquí empieza en 1. Yo pregunto, 1 dividido entre 5 no va a resultar. Tampoco aquí incrementa a 2. Aquí incrementa a 2. Entonces pregunto, 2 es menor o igual que n1, sí, divido 2, tampoco se va a dar esa división, incrementa aquí, va e incrementa a 3, 3 es menor o igual que el número aleatorio, sí, perfecto. Ahora pregunto, 3 dividido no va a dar tampoco, porque recordemos que 3 es menor que 5, entonces esa división va a dar 0. Entonces esa división va a dar 0, pero ojo que ese 0 no es del residuo, es del cociente en este caso. O sea, nos va a dar indefinida la división, ojo, va a dar indefinida, vamos a corregir, vamos a precisar, va a dar indefinida y no va a ser igual a 0. Acá también lo pasaría lo mismo con 4, pero supongamos que ya incrementó y es igual a 4 más 1, 5. Ahora, 5 es menor o igual que el número aleatorio, sí. Ahora, 5 dividido entre 5, el residuo que va a dar, 0. Porque lo puedo dividir entre 1, pero el residuo va a ser 0. Ahora, 0 es igual a 0, sí. Eso quiere decir 5 dividido entre 5, la división es exacta. El resultado es 0. Entonces, 0 es igual a 0, sí. Entonces, es verdadero. Entonces, aquí yo voy a retener a quién, a 5, a 5. Lo mismo pasaría, va a recorrer 6, 7, 8, 9. No va a entrar aquí porque no son múltiplos de 5. Pero cuando llego a 10 y divido 10 entre 5, el residuo es 0 porque al dividirlo entre 2, 2 por 5, 10, ¿cierto? 2 por 5, 10, entonces el residuo es 0. Entonces aquí voy a retener a 10 y así sucesivamente con cada vez que encuentre un múltiplo. Entonces, fíjense que es bastante sencillo. Ahora bien, yo voy a imprimir, entonces me tengo que salir del ciclo. No puede estar el print aquí alineado. El print, tengo que colocar el print alineado al while, o sea, fuera del ciclo. Entonces vamos a imprimir el siguiente mensaje. Los múltiplos de 5 son los múltiplos de 5 son entre el 1 y el número aleatorio. Entonces vamos a poner acá, por ejemplo, vamos a colocar más st. Bueno, vamos a hacer algo acá, vamos a presionar enter para que no vamos a hacer algo aquí. Que todo quede como que se pueda observar. str. ¿A quién voy a imprimir? Vamos a imprimir, vamos a corregir aquí a ARS. Entonces miren, de manera perfecta, de manera pues muy fácil,
podemos obtener los múltiplos de 5 entre 1 y el número aleatorio. Muchas gracias por su atención.